Y bueno, vamos a entrar a tema. Esto sí está en su libro y por eso es que tiene este nombre. El tema es ganadería. Nada más que a su libro le gusta poner temas, los títulos muy largos. Producción ganadera se manifiesta en diversas formas. No sé por qué, pero es ganadería el tema, ¿correcto? Vamos a ir directamente al tema. Entonces, ¿qué es ganadería? La producción ganadera se desarrolla a partir, ahí debería decir, partir de la crianza y el manejo de especies domesticadas. El objetivo es obviamente su consumo, ya sea como productos derivados del animal o la carne. ¿Sí? La ganadería, jóvenes, hay que poner bien puntual, es la crianza de animales, ujú, crianza y manejo, pero el objetivo de la crianza es el consumir algo del animal. ¿Sí? Si ustedes tienen una mascota, están criándola, están dándole de comer, están cuidándola y todo ese tipo de cuestiones, pero normalmente no tienen la intención de comérsela. Así que no cuenta como ganadería, porque luego hubo... Y digo esto porque he tenido situaciones en las que la gente confunde las cosas, ¿no? Entonces, si no hay una necesidad de consumo, si no se está generando para consumir, no se puede considerar ganadería, solamente si ustedes tienen el fin último tanto de comer la carne del animal o de comer lo que el animal produce. Ejemplo, ya deberían saberlo ustedes, pues la leche, el huevo, etcétera. ¿Correcto? Esto es lo que les decía. La crianza se refiere a alimentarlos, promover su reproducción y a mantenerlos sanos hasta que produzcan el material que requerimos del animal o hasta su sacrificio. Otra vez, la crianza representa darle todo lo necesario para que el animal se desarrolle de manera correcta y una vez que se ha desarrollado de manera correcta, ya se considera su consumo o pues le sacas el material que estás requiriendo, como insisto, la leche, la lana o el huevo. Las mascotas no son crianzas, no es crianza como para ganadería. Y esto es importante mencionarlo una vez más porque no, a menos de que ustedes estén criando perros para comérselos, no cuenta como parte del proceso. En, la ganadería es un proceso lento, es decir, requiere paciencia para que el animal esté en las condiciones de producción o consumo. Es por eso que la mayor parte de los ganaderos, independientemente del tipo, suelen necesitar grandes espacios que provean alimento y condiciones favorables para el animal, o tener sistemas establecidos para mantener la producción anual. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes siembran en la agricultura, por ejemplo, si ustedes siembran una maíz, en aproximadamente 3 meses el maíz está listo. ¿Sí? Se produce, se consume, se vende o hacen lo que ustedes quieran para volver a sembrar. La ganadería no. Dependiendo del animal, el animal puede durar 2, 3 años antes de que esté en condiciones óptimas. ¿Sí? Si estamos hablando de ganado grande, pues pueden llegar a ser más años. Si estamos hablando de ganado pequeño como las gallinas, pues a lo mejor requiere menos tiempo dependiendo de la gallina. Pero finalmente para que esté en las condiciones para poder consumirla o incluso para que empiece a producir huevo o cosas por el estilo, se requiere tiempo. Entonces una de las cosas necesarias que necesitan los ganaderos es una de dos, o un espacio suficientemente grande para que los animales coman, para que tengan espacio para que se reproduzcan, para que estén contentos, o en el caso de algunos otros tipos de ganadería, pues la intención es que generen tengan condiciones para para que no crezcan muy rápido y para que estén creciendo, para que diversas generaciones de ganado tengan pues su
crecimiento al tiempo que permita estar consumiendo constantemente, ¿no? Digamos, tener una cría de un año y ya cuando esté lista esa que esté creciendo la otra, etcétera. Pero generalmente los ganaderos, pues tienen que ir, los ganaderos, sobre todo los tradicionales, tienen que ir llevando el orden natural del animal, no lo presionan, no tratan de que el animal crezca más rápido, que se reproduzca más rápido, etcétera, dependiendo mucho del caso. ¿Sí? Diferentes animales requieren diferentes técnicas y necesidades. Es por eso que el tipo de animales criados varía de región a región. ¿Sí? Eh, Estos son los principales animales criados en la ganadería. Vamos a hablar de cuáles son los animales criados en la ganadería. ¿A qué me refiero con esta frase de diferentes animales requieren diferentes técnicas y necesidades? Bueno, jóvenes, no todos los animales se pueden desarrollar en el mismo entorno. Aunque hay animales muy resilientes, como puede ser por ejemplo la gallina, que mientras la tengas en su gallinero, probablemente sobreviva a cualquier tipo de clima. Hay animales que requieren unas ciertas características que no pueden em, crecer de otra manera. ¿Sí? Necesitan climas, necesitan temperaturas, necesitan etcétera. Si no las tienen, no crecen de manera correcta. Uno de los ganados más comunes es el ganado bovino, posiblemente ustedes conocen perfectamente a qué se refiere. Es el de mayor ganancia a nivel internacional también. La ganadería bovina o vacuna es la crianza de distintos tipos de vacas, toros y bueyes para la producción de carne, leche y sus derivados. Leche y sus derivados y cuero. El cuero, pues ustedes saben, es la piel trabajada del animal. Dependiendo del tipo de producción que se requiera, es el tipo de tratamiento que ocupa el ganado. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? Bueno, primero, otra vez, ganado bovino, es el que se refiere precisamente a la producción de vacas, toros y bueyes, y es posiblemente el que genera más dinero en el mundo, precisamente porque una de las cosas más apreciadas a lo largo de nuestra dieta diaria es la carne de res. ¿Sí? Aquí en México, en Michoacán, preferimos muchas veces otro tipo de carne, pero la carne de res es la que genera más ganancia porque la vaca generalmente crece rápido y no tiene tanto problemas para sostenerla sana. ¿Sí? No es lo mismo la vaca lechera, y eso es a lo que me refería con el diferente tipo de ganado. No es lo mismo la vaca lechera que requiere pastos frescos y mucha agua que la vaca, por ejemplo, la más común en México para carne, que es la charolais, que requiere una combinación de alimento modificado para que alcance el tamaño deseado. Y ustedes pueden ver perfectamente la diferencia entre una vaca y la otra. Bueno, este es un toro finalmente y la otra es una vaca, pero ustedes pueden ver la diferencia. Finalmente la vaca lechera es mucho más gordita, es mucho más, incluso chaparra. Sí, se puede consumir su carne, se va a consumir su carne, pero principalmente su producción es la de leche. La vaca se aprecia precisamente para que pueda producir la mayor cantidad de leche. Al contrario de la vaca Charolais que ustedes están viendo, que pues básicamente es carne y mucha carne, es muy musculosa el animal. El tema precisamente es la diferencia entre unas y otras dependiendo del caso. La vaca Charolais, por ejemplo, tiene sí es una vaca de pastoreo. Me refiero a que la pueden sacar a pastar, pero casi siempre para que tenga el tamaño adecuado eh, tiene que llevar precisamente un suplemento para que crezca de la manera correcta. ¿Correcto? Y si ustedes buscan, por ejemplo, si a ustedes les interesa, o sus tíos, abuelos, papás se han dedicado a la ganadería, pues ustedes saben que hay una cantidad enorme de tipos de vaca, de res, hay un montón. Y, y pues depende completamente para qué lo quieran, ¿sí? No es lo mismo una vaca que otra. Y bueno, ahí está como la gran diferencia, ¿no? Bueno, nada más como nota, pues ustedes saben,
la vaca, pues lo que se consume es la carne, la leche y el cuero. La leche se puede convertir en muchas cosas, pero finalmente ahorita lo que nos interesa es esa, la leche. Entonces, cuando yo les pregunte productos derivados de la vaca, pues básicamente es esa, la leche y sus derivados, ¿correcto? Em, Ahora bien, el siguiente y el más popular en México, más abundante en México, es el ganado vícola. El ganado vícola eh, básicamente es la producción de aves de corral. Aunque este tipo de ganado abarca aves como el guajolote, el pato y la codorniz, su mayor exponente es la gallina, de la que sacamos carne y huevo. En muchas granjas se tienen guajolotes, en muchas granjas se tienen gansos, se tienen patos, se tienen codornices. Bueno, se considera parte del ganado avícola las avestruces, que actualmente es una de las que más generan pues carne. Pero finalmente lo que nosotros producimos principalmente para el consumo es la gallina, ¿sí? En ciudades grandes el pollo y el huevo son centrales para la alimentación de la población, principalmente por la velocidad de su crianza y la facilidad del transporte. Esta última parte es lo más importante, jóvenes. Muchas de las granjas avícolas, sobre todo las más grandes, tienen ahí mismo los lugares donde se sacrifican. Entonces, lo que sucede en este caso, pues es que es mucho más fácil, pues simplemente cortar el pollo, empaquetarlo y llevarlo a las grandes ciudades. Si ustedes viven en Capula, e incluso si viven en los fraccionamientos, seguramente habrá alguna señora o algún señor que trae el pollo y a lo mejor ahí mismo lo mata y todo ese tipo de cuestiones, que pues a lo mejor algunos de ustedes, no sé qué opinan al respecto. Mm, pero finalmente, si vives en una ciudad grande como la Ciudad de México, incluso aquí como Morelia, muchas veces es mucho más sencillo simplemente permitir o ir al supermercado y comprarte este paquete de 5 piezas de piernas de pollo a tener que ir a ver cómo sacrifican el animal, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Y el huevo, pues es muy fácil de comprar, de conseguir, de encontrar en casi todos lados. Por eso es tan solicitado este. El ganado porcino es uno de los que más gustan en Michoacán, no es el más abundante, pero finalmente es el más apreciado. En la crianza de cerdos para consumo. Es un favorito de las regiones agrícolas, sobre todo donde hay agricultura, porque el cerdo es omnívoro. ¿Qué significa omnívoro, jóvenes? Come lo que sea. El cerdo se come todo. Y por lo mismo es fácil alimentarlo con el desperdicio de las cosechas. El cerdo genera mucho beneficio por su costo, que se aprovecha todo, del que se aprovecha todo el animal. Entonces, la idea precisamente es que el cerdo puede ser criado básicamente con cualquier cosa. Obviamente tú le puedes dar basura, jóvenes, pero lo ideal, pues por ejemplo, es que se le dé el rastrojo de la planta, que se le dé a lo mejor el desperdicio de algunas frutas, de algunas verduras, lo que no se puede consumir ya, lo que se estaba echando medio a perder, pero que todavía está bueno. Ese tipo de cuestiones se le echa al cerdo y el cerdo generalmente crece muy rápido con eso. Una de las ventajas también que tiene el cerdo es que no requiere realmente muchas hormonas, a diferencia de los otros. No necesita químicos. El cerdo crece muy rápido sin necesidad realmente de darle ningún suplemento alimenticio, aunque mucha gente se lo pone precisamente para que crezca lo suficiente. El cerdo produce mucha carne con muy poco en comparación con otras. Y es el favorito sobre todo para la gente que le gusta mucho la carne. ¿Sí? Es uno de los favoritos para la gente fanática de la carne. Eh, entonces, vamos a continuar. El ganado caprino también es uno de los que a lo mejor ustedes han visto, no, a lo mejor no son muy populares en la comunidad donde viven, pero el ganado caprino es un favorito de las zonas de clima cálido. Principalmente porque las cabras, los chivos
y los demás que son componentes de este tipo de ganado son muy resistentes a la deshidratación. Posiblemente uno de los animales más resistentes a la falta de agua son estos, ¿sí? Entonces, obviamente hay que tratar de darles agua todos los días y hay que tratar de mantenerlos lo más sanos posible, pero si por ejemplo en alguna temporada del año dejó de llover y no hay tanta agua, el animal sobrevive sin tanto problema porque procesa el agua con mucha facilidad de las plantas. Entonces, el ganado caprino es muy apreciado sobre todo en las zonas de clima muy cálido. Aparte son muy resistentes a ese clima. Algunos de los ganados caprinos, algunas cabras, algunos tipos de chivos, son más resistentes al frío y a lo mejor son favoritos para esas regiones, pero casi siempre aquí en México y en nuestra zona de Mesoamérica es para las zonas que tienen pocos pastos. ¿Sí? El ganado caprino, aparte de todo, no requiere espacio, tanto espacio porque el animal es relativamente pequeño. Entonces también es favorito entre la gente de recursos medios, bajos, medios recursos. Ajá, entonces hay gente que a lo mejor es un poquito que no tiene tanto dinero, pero sí tiene su cabrita y toda la cosa. ¿Sí? ¿Qué se consume de la cabra? Principalmente la carne. ¿Sí? El chivo y la cabra se consume principalmente su carne, pero hay una cosa muy muy interesante con la cabra y es que se aprecia muchísimo su leche. La leche se aprecia principalmente para hacer, aquí en México por ejemplo, una cosa fundamental que ustedes la están viendo, que es la cajeta. ¿Sí? De la cabra sale la leche, la leche de cabra, para aquellos que le hayan tocado probarla, es increíblemente dulce. Es muy dulce, es incluso empalagosa, tiene un sabor muy raro. Pero si se quema, bueno, se le dice quemarla, se convierte en este dulce de leche. Obviamente se le tiene que poner algunas otras cosas, pero se convierte en esta sustancia súper dulce que seguramente todos ustedes recuerdan o que han consumido, que es la cajeta. Y en algunas partes que son fanáticos del queso, la leche de cabra se usa precisamente para hacer un tipo de queso que también tiene un sabor muy particular. ¿Sí? Mm, El queso de cabra sabe completamente diferente al queso que se hace de la leche de vaca. ¿Sí? El ganado ovino y lanas, las ovejas. Em, Hay varios animales cuya creencia es principalmente por su pelaje, esos son los que se llaman lanares. Pero como casi todos los ganado lanar es de oveja, por eso es que casi siempre se ponen juntos. Eh, entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener es eh, que generalmente hay ganado que no se consume tanto por la carne, sino que se consume por la piel, el pelaje, la piel, principalmente el pelaje. La oveja, pues sí nos comemos su carne, sí, cuando ya está grande o cuando ya está en la edad, se le consume su carne, pero generalmente lo que nosotros usamos es para su lana, la lana que se usa para hacer ropa, se teje primero y luego se hace ropa, ¿sí? Otros animales que son populares para la lana, para lo que es el pelaje y para hacer ropa del pelaje, es el caso de la alpaca. Ustedes pueden ver ahí qué suavecita se ve esta. La alpaca es una de las lanas más apreciadas del mundo. Si ustedes tienen la oportunidad de tener por ahí una ropa de alpaca, es una cosa fantástica. O el guanaco, que no es una lana muy bonita. Este que tiene el segundo animal es el guanaco. No es una lana muy bonita, pero es muy resistente al agua, es muy resistente al tiempo. Entonces se aprecia mucho también actualmente. Y es una lana a lo mejor más corrientona, pero sirve sobre todo para las comunidades más alejadas y más salvajes, digamos, del entorno. ¿Sí? Estos dos animales no se consume tanto su carne porque su carne es dura. Sí, hay gente que se come todo, jóvenes,
pero normalmente es precisamente por su lana. De hecho, la alpaca ha sido su popularidad tan grande que en las regiones de Perú donde se da la alpaca es un delito, bueno, no sé si todavía, pero era un delito más fuerte lastimar una alpaca que lastimar a una persona. ¿Sí? Hay otros tipos de ganados o hay otro tipo de crianza de animales que son menores, pero que normalmente se consideran aquí dentro del ganado porque finalmente es crianza animal, pero no se consume o no es una crianza de la misma manera que tenemos otras. El caso concreto es, por ejemplo, el tema de la apicultura. Apicultura significa la crianza de abejas, ¿sí? Las abejas, ustedes a lo mejor tienen una idea más o menos, se consume precisamente la miel principalmente y la cera. La cera pues es básicamente lo con lo que se hacía antes las velas, ahorita somos parafina, pero antes se hacía con cera. Y la cera precisamente era uno de los principios, una de las cosas más valiosas del mundo. Actualmente todavía si quieren hacer velas de calidad, pues se tiene que usar cera. Incluso, por ejemplo, para aquellos que sean católicos, ahorita que viene la cuaresma, que viene la Semana Santa, los cirios tienen que hacerse con cera legítima en teoría. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones son precisamente por eso son tan valiosas. Otra cosa que tienen las abejas es que las abejas promueven constantemente el desarrollo de los árboles frutales, son los encargados de la polinización. Y la polinización es precisamente ahora sí que la única forma de tener fruta. Entonces, muchos de los ganaderos, muchos de los apicultores, rentan los cajones de abejas, estos que ustedes están viendo, que son cajones de abejas, se rentan para ponerlos en árboles frutales, cerca de árboles frutales, en las huertas, para que no solamente desarrollen la miel, sino que también ayuden a la polinización de las huertas de frutas. Entonces van a tener ustedes, por ejemplo, sobre todo por ejemplo, los aguacates que tanto he criticado, tienen muchísimos cajones de abejas cerca porque para que la flor del aguacate se germine y para que dé la fruta se requiere que tengan por ahí estos animales polinizadores. Y si ustedes han visto, por ejemplo, la miel que sale de la flor de aguacate es una miel muy oscura, es diferente a la miel que ustedes recuerdan o que a lo mejor han consumido. Entonces, este tipo de cuestiones se considera dentro de la agricultura no tanto porque nos comamos la abeja, sino porque la ocupamos para diferentes cuestiones. Otro tipo de ganados jóvenes, pues es por ejemplo el del ganado caballar, que es la gente que cría caballos. Normalmente la crianza de caballos no, caballos, mulas y burros. Normalmente los caballos no son para consumir su carne. Normalmente hay mucha gente que sí se las come, pero sí se come la carne de caballo, pero normalmente se considera ganadería porque finalmente estás consumiendo algo del animal que es su trabajo. Eh, Aunque muchas granjas caballares son más bien para tratar de sacar caballos de carreras o cosas por el estilo, lo que genera realmente dinero constante para los ganaderos, pues es básicamente el animal fuerte, el animal de tiro, que les sirve precisamente para trabajar. Todavía hay mucha gente que usa los caballos precisamente para transporte y para trabajar los campos. Y otros tipos de cuestiones que tienen que ver con este tipo de agricultura son cosas como las granjas de conejos. Por ejemplo, aquí en México se cuentan con las manos, pero finalmente también hay granjas de conejos para precisamente el consumo de la carne, sobre todo porque el conejo se desarrolla muy rápido y genera una carne relativamente abundante en comparación con otros animales. Si hablamos de cosas más raras, jóvenes, pues tenemos, por ejemplo, en ciertas regiones donde se
crían otro tipo de animales, digamos, por ejemplo, ya les hablaba de las avestruces, que son animales como también son animales de granja que también generan gran cantidad de carne y de repente huevos también. O por ejemplo hay regiones donde se crían cosas como iguanas, aunque técnicamente no es legal. También hay lugares donde, por ejemplo, se llegan a criar ciertos tipos de rata de campo o algunos otros animales parecidos a ellos que precisamente generan mucha carne, roedores y cosas por el estilo. Estoy tratando de acordarme el nombre, pero no lo recuerdo. Unos animales que son como roedores grandes, que son casi del tamaño de perros, precisamente, que son muy gorditos y que finalmente sirven también para comer. Todo eso se puede considerar ganadería, pero finalmente las ganaderías más importantes son las que acabo de mencionar: bovino, avícola, porcino y caprino y ovino, son los principales, ¿sí? Entonces, pues no creo que haya mucha duda con esto. Y si hay alguna pregunta o comentario es ahorita, jóvenes, ¿hay alguna? ¿Si conocían todos estos y si habían visto si conocían todo este concepto? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, continuamos. Entonces, pues básicamente más que continuar, estamos terminando. Eh, Son tres preguntitas muy sencillas, jóvenes. He estado recurriendo a hacerles más sencillo el asunto, porque pues básicamente algunos de ustedes sí de plano no le captan a las cosas. Entonces sí les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado con esto. Cuando les pido la lista de 20 productos derivados de la ganadería, pues la intención es que me pongan más allá de carne de res, carne de pollo, carne, o sea, que me pongan un poquito más de variedad. Eh, Básicamente pues averiguar qué cosas que tienen en casa están hechas con algún producto de origen animal, ¿sí? Entonces, no creo que les cueste trabajo esto, es sencillo. Y en el caso de la tercera, la respuesta está en la página, y esto lo voy a decir una única vez, la respuesta está en la página 163, ¿sí? Y no lo voy a volver a repetir. Entonces, eso es todo en ese sentido, ¿correcto? Bueno,